No llores más, por favor, mi amor, ¿qué es lo que te duele? La voz de Andrés Ferrer era un susurro roto, un eco de desesperación que rebotaba en las paredes inmaculadas de la suite privada del hospital más exclusivo de la ciudad. El llanto de su hijo recién nacido, Mateo, era una tormenta incesante, un grito agudo que borraba cualquier atisbo de sol en su vida, una existencia ya oscurecida por la muerte de su esposa, Sofía, durante el parto. Sostenía el pequeño cuerpo con una torpeza que lo llenaba de vergüenza, sintiendo cómo cada grito era un juicio contra su paternidad. La habitación, con su vista panorámica, parecía una jaula dorada, un escenario de lujo para su fracaso. «Hemos intentado todo, señor Ferrer», dijo una enfermera con ojos cansados. «La fórmula especial, el cambio de pañal, la temperatura, el arrullo, nada funciona». Andrés ni la miró, sus ojos fijos en la expresión contraída de su hijo. Sentía que el pequeño lo rechazaba, que en su olor y tacto percibía la ausencia de la única persona que podría haberlo consolado. El llanto seguía, una sinfonía de dolor, un recordatorio de su soledad en un mundo de riqueza vacía. «No puedo, simplemente no puedo hacerlo solo», pensó, al borde del colapso. «Andrés, debes ser fuerte, un niño es un activo para la sucesión, no una distracción. Tu padre no querría verte tan débil». La voz de Eduardo Robles cortó el aire como un cuchillo, precisa y afilada. Acababa de entrar sin anunciarse, su traje impecable y su portafolio de piel gritando poder y ambición. Su mirada fría no se posó en el bebé, sino en Andrés, analizándolo como si fuera una acción en caída libre. Esto se llama Mateo. «Es mi hijo», dijo Andrés, su voz temblando por una rabia contenida. «Y acaba de perder a su madre. Yo acabo de perder a mi esposa». ¿Entiendes el significado de esas palabras, Eduardo, o los números ya te han borrado el corazón? Eduardo ni se inmutó. «Entiendo perfectamente, Andrés. Entiendo que el legado de tu padre está en juego. El luto es un lujo que el presidente de Empresas Ferrer no puede permitirse. Tenemos una junta en 2 días y los inversionistas no quieren ver a un líder que se desmorona por esto». Hizo un gesto despectivo hacia la cuna, como si el bebé fuera un problema menor en una ecuación multimillonaria. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El comentario de Eduardo fue como echar sal en una herida abierta, una humillación calculada que se sumaba a su dolor. Andrés sintió una oleada de rabia tan pura que casi lo hizo ponerse en pie, pero el agotamiento lo mantenía anclado al sillón. «Mi padre no está aquí, Eduardo. Estoy yo. Y yo decido cómo manejar mi dolor», replicó, aunque sus palabras sonaban huecas. Sabía que Eduardo tenía razón en una cosa: el despiadado mundo de los negocios no esperaba a nadie. La presión era inmensa, un peso que amenazaba con aplastarlo. «No puedo seguir así, no puedo fallarle a Sofía, no puedo fallarle a él», pensó Andrés, sintiendo como una ola de pánico le subía por el pecho, robándole el aire. La habitación, antes espaciosa, de repente se sentía más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre él. El aire acondicionado, antes silencioso, ahora parecía un siseo amenazante. Miró a su hijo, un ser indefenso que dependía de él, y se sintió el hombre más inútil del planeta. ¿Cómo iba a dirigir un imperio si no podía calmar a su propio hijo? El llanto de Mateo alcanzó un nuevo pico, un chillido que parecía rasgar la realidad. La enfermera, sintiendo la desesperación en el aire, se aclaró la garganta. «Señor Ferrer, hay una opción más. Es poco ortodoxa, pero a veces funciona». Su voz era un hilo de esperanza. «Tenemos una voluntaria, una mujer joven. La gente dice que tiene un don con los bebés, una especie de magia. Se llama Elena. Si usted me da su permiso, podría llamarla. Sé que suena extraño, pero es nuestro último recurso». La propuesta quedó flotando en el ambiente, cargada de esperanza desesperada y escepticismo. Una voluntaria. Una completa desconocida. Andrés, sin embargo, se aferró a esa brizna de esperanza como un náufrago a una tabla. No le importaba si era ortodoxo o no.
En ese momento, habría hecho cualquier cosa por un solo minuto de silencio, por un instante de paz para su hijo y para su alma atormentada. Miró a la enfermera, sus ojos suplicantes eran la única respuesta que ella necesitaba. La mujer asintió con alivio y salió rápidamente, sus pasos amortiguados por la alfombra. Eduardo lo observaba todo con una mueca de desprecio, como si la sola idea fuera un insulto a su estatus. ¿Era esta la decisión correcta? ¿Una voluntaria? ¿De verdad, Andrés? ¿Vas a dejar que una completa extraña se acerque al heredero de la fortuna Ferrer? La voz de Eduardo era un goteo de veneno, cada sílaba cargada de desdén. Se había acercado al centro de la habitación, su figura proyectando una sombra sobre la cuna. No sabemos nada de ella. Podría ser una periodista encubierta, una cazafortunas. ¿Has perdido el juicio? Tu debilidad emocional te está cegando, te está convirtiendo en un blanco fácil. Andrés lo ignoró, su atención fija en la puerta, esperando con una ansiedad que le oprimía el pecho. La lógica de Eduardo era impecable y fría, era un riesgo enorme. Pero el corazón de un padre desesperado no entiende de lógica, solo de instinto. Y su instinto le gritaba que debía intentarlo todo. Confío en el criterio de la enfermera más que en tu paranoia empresarial, Eduardo, respondió sin mirarlo, su voz más firme de lo que se sentía. La tensión entre ambos era un campo de minas. Pero Andrés ya no lo escuchaba. Esa arquería. Solo podía oír unos pasos suaves que se acercaban por el pasillo. ¿Sería ella la respuesta a sus plegarias? La puerta se abrió suavemente, y la enfermera entró, seguida de una mujer joven que parecía traer consigo una atmósfera de calma. Era Elena. No llevaba uniforme, solo unos vaqueros sencillos y una blusa de algodón. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza y su rostro, sin maquillaje, irradiaba una serenidad que parecía fuera de lugar en ese entorno de lujo y angustia. Sus ojos, grandes y de color miel, se posaron primero en Andrés con una tímida sonrisa de comprensión, y luego se dirigieron a la cuna, ignorando por completo a Eduardo. Se movía con una gracia silenciosa, una calma que contrastaba con la tormenta de llanto y tensión de la habitación. Andrés la observó, conteniendo la respiración, sintiendo una extraña calma solo con su presencia. Eduardo la escrutó de arriba a abajo con una mirada fría y analítica. Elena pareció no notarlo, se acercó a la cuna y, con una delicada y cadeza infinita, extendió una mano y la posó suavemente sobre el pequeño y agitado pecho de Mateo. No intentó cargarlo ni le habló, simplemente se quedó allí, su presencia una isla de paz. Entonces, Elena comenzó a cantar. No era una canción de cuna famosa, sino una melodía simple y antigua, casi un murmullo, que parecía nacer de la tierra misma. Su voz era suave, sin pretensiones, pero tenía una cualidad hipnótica, una vibración cálida que llenó la habitación y pareció calmar las mismas paredes. Y entonces ocurrió el milagro. El llanto de Mateo se detuvo, no gradualmente sino de golpe, como si un interruptor se hubiera apagado. Sus pequeños puños, antes apretados, se relajaron. Sus ojos, hinchados y rojos, se abrieron de par en par y se fijaron en el rostro de Elena. Un silencio milagroso descendió sobre la suite, tan profundo y bienvenido, que a Andrés le pareció ensordecedor. Se puso de pie lentamente, sin atreverse a respirar, temiendo que cualquier movimiento rompiera el hechizo. Miró a Eduardo, cuya expresión de cinismo había sido reemplazada por una de puro asombro. La enfermera sonreía discretamente desde la puerta. Era como presenciar un milagro obrado por una completa desconocida con una simple canción. Increíble, es simplemente increíble, pensó Andrés, sintiendo cómo las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. Andrés se acercó a la cuna, moviéndose con cautela. Mateo estaba tranquilo, su respiración estabilizada. Sus ojitos seguían fijos en Elena. Pero ahora Andrés se dio cuenta de que no miraban su rostro, sino algo que brillaba suavemente en su cuello. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Un pequeño y antiguo asterisco colgante asterisco en forma de sol, hecho de un metal plateado y desgastado por el tiempo. No era una joya cara, pero tenía un aura especial. Mateo parecía fascinado por él, sus ojos siguiendo el suave balanceo del objeto. La luz de la lámpara se reflejaba en sus rayos, creando destellos que danzaban en las pupilas del bebé. Era una pieza extraña, artesanal.
que parecía contar una historia. Andrés sintió una curiosidad inexplicable por ese objeto. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja, para no romper la atmósfera de paz. Elena bajó la vista hacia su pecho, tocando el metal con la punta de sus dedos, un gesto familiar y protector. Es solo algo viejo. Un recuerdo de mi abuela, respondió con la misma suavidad con la que cantaba. Solo quiere a su mamá, y ella ya no está aquí para acunarte, pero yo puedo cuidarte, mi pequeño guerrero. Las palabras de Elena no fueron para Andrés, sino un susurro dirigido al bebé, dichas con una ternura tan genuina que a Andrés se le encogió el corazón. Inclinó su cabeza sobre la cuna, y Mateo emitió un pequeño suspiro de satisfacción, entregándose a un sueño profundo. Andrés nunca había visto a su hijo tan en paz. Se sentía abrumado por una gratitud inmensa. Gracias, logró decir, su voz quebrada por la emoción. De verdad, gracias. No sé cómo lo ha hecho. Nadie podía calmarlo. Elena levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. Por primera vez, Andrés vio más allá de su calma. Vio una sombra de tristeza en su mirada, una empatía profunda. A veces, solo necesitan sentir que no están solos en su dolor, dijo ella, y Andrés supo que no se refería solo al bebé. En ese instante, sintió una conexión con ella, un entendimiento silencioso que trascendía las barreras de clase y dinero. Era como si ella pudiera ver directamente dentro de su alma rota. Esa mujer, ¿quién es realmente? No podemos permitir que cualquiera entre a tu vida, Andrés, y mucho menos a la de la empresa Ferrer. La voz de Eduardo resonó en la habitación, rompiendo el frágil silencio. Había recuperado la compostura y su mirada volvía a ser la de un fiscal. Se dirigió a Andrés, ignorando a Elena como si fuera un mueble. La paz se fracturó, reemplazada por una atmósfera helada. Señor Robles, mi nombre es Elena. Soy voluntaria del hospital, dijo ella con voz firme pero respetuosa. Eduardo la miró con desdén. ¿Voluntaria? ¿Y qué cualificaciones tiene una voluntaria para cuidar del hijo de Andrés Ferrer? ¿Busca un trabajo bien pagado, o quizás algo más? La insinuación era clara y venenosa. Estaba pintándola como una oportunista, una amenaza. Elena se enderezó, su expresión serena ahora teñida de cautela. Se apartó de la cuna, como si temiera contaminar la calma que había creado. La atmósfera volvió a cargarse de una electricidad insoportable. Algo estaba a punto de romperse. Andrés sintió cómo la ira, una emoción que creía agotada, volvía a surgir desde lo más profundo de su ser. Dio un paso adelante, interponiéndose físicamente entre Eduardo y Elena. «Basta, Eduardo», dijo con una voz baja y peligrosa que no admitía réplica. «Esta mujer acaba de hacer lo que ni los médicos, ni las enfermeras, ni tú ni yo hemos podido hacer en días. Le debes una disculpa y, sobre todo, le debes respeto. Aquí y ahora». La sorpresa en el rostro de Eduardo fue evidente. No estaba acostumbrado a que Andrés lo desafiara de forma tan directa. Por un momento, pareció que iba a replicar, pero algo en la mirada de Andrés lo detuvo. Vio una determinación de acero. Andrés se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose. «Le pido disculpas en nombre de mi socio. Está excesivamente preocupado. Por favor, no se vaya. Me gustaría que se quedara, como la niñera de Mateo. Le pagaré lo que pida, lo que sea». La oferta salió de sus labios antes de que pudiera pensar, impulsada por el pánico de perder la única fuente de paz para su hijo. Elena pareció genuinamente sorprendida por la oferta, sus ojos se abrieron de par en par. Miró de Andrés al rostro furioso de Eduardo y de vuelta a la cuna donde Mateo dormía plácidamente. Se mordió el labio inferior indecisa. «Señor Ferrer, yo le agradezco mucho, pero no soy una niñera profesional. Solo soy voluntaria. Ayudo donde puedo», dijo en voz baja. «Eso no me importa», insistió Andrés, su desesperación convirtiéndose en persuasión. «Usted tiene algo que el dinero no puede comprar. Un don. Una conexión con él. Por favor, reconsidere mi oferta. Mateo la necesita. Yo la necesito». La vulnerabilidad en su voz era tan palpable que desarmó cualquier defensa. Eduardo observaba con los brazos cruzados, furioso. «Está bien, acepto», susurró Elena finalmente, su voz apenas audible. «Pero solo de forma temporal, hasta que encuentre a alguien más cualificado».
Un peso gigantesco pareció levantarse de los hombros de Andrés. Eduardo se dio la vuelta bruscamente y salió de la habitación sin decir una palabra, su portazo resonando por el pasillo como una declaración de guerra. ¿Qué he hecho?, pensó Andrés con un escalofrío. La estaba arrastrando a un mundo para el que quizás no estaba preparada. Los días siguientes se transformaron en semanas, y la suite del hospital fue reemplazada por la inmensa y fría mansión Ferrer. Con la llegada de Elena, la casa, que había sido un mausoleo de dolor, comenzó a cambiar. El sonido de su suave voz cantando canciones de cuna flotaba por los pasillos de mármol, llenando los espacios vacíos, con una calidez inesperada. El pequeño Mateo floreció bajo su cuidado de una manera que los pediatras calificaron de milagrosa. Sus llantos cesaron, reemplazados por risas y balbuceos. Comía bien, dormía profundamente y sus ojos seguían a Elena con adoración. Andrés observaba esta transformación con asombro. Elena no solo había salvado a su hijo, lo estaba salvando a grado de la desesperación. Su presencia tranquila era un bálsamo para su alma herida. Empezó a pasar más tiempo en casa, cancelando reuniones para ver a Elena bañar a Mateo. Por primera vez desde la muerte de Sofía, sentía que su casa volvía a ser un hogar. Una pequeña y frágil burbuja de felicidad en medio de su océano de dolor. ¿Cuánto tiempo podría durar? Pero fuera de esa burbuja de paz, las nubes de tormenta se acumulaban. Eduardo no había renunciado a su hostilidad. La había vuelto más sutil y peligrosa. Ya no confrontaba a Andrés directamente. En cambio, dejaba caer comentarios venenosos en las reuniones de la Junta, insinuando la inestabilidad emocional de Andrés y su extraña dependencia de una empleada sin credenciales. Andrés está distraído. La nueva niñera parece tener una influencia desmedida sobre él, decía con falsa preocupación. Empezaron a circular rumores en los círculos sociales de la élite, susurros maliciosos sobre la misteriosa mujer en la mansión Ferrer. Una sanadora. Una oportunista. Una amante secreta. Eduardo alimentaba el fuego desde las sombras, pintando a Elena como una figura peligrosa y a Andrés como un hombre débil y manipulable. Sabía que en su mundo, la percepción lo era todo, y estaba decidido a destruir la percepción de Andrés como un líder fuerte, erosionando su autoridad día tras día pieza a pieza. Una tarde, mientras Elena mecía a Mateo en el jardín, Andrés se acercó a ella. «Nunca te he preguntado por tu familia, Elena. Siempre hablas del presente, pero nunca del pasado», dijo él, sentándose a su lado. La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Su sonrisa vaciló y su mirada se volvió distante. «No hay mucho que contar. Crecí solo con mi madre y mi abuela, eran mi mundo. Las perdí a las dos hace algunos años», respondió, su voz perdiendo calidez. Tocó instintivamente el objeto que colgaba de su cuello, un gesto automático de nerviosismo. «Lo siento mucho», dijo Andrés con sinceridad. «Sé lo que es perder a alguien que amas». Ella le dedicó una pequeña y triste sonrisa. «Sí, creo que sí lo sabe». Hubo un momento de conexión profunda entre ellos, un reconocimiento mutuo del dolor. Pero Andrés sintió que había algo más, una historia no contada detrás de sus ojos, una puerta cerrada que ella no parecía dispuesta a abrir. «¿Por qué siento que hay tanto que no me dices?», se preguntó él en silencio. «Debo protegerlo a él, a toda costa, de todo y de todos», pensó Elena mientras miraba el rostro dormido de Mateo. El niño era su ancla, su propósito en ese mundo de riqueza y secretos. Pero sentía los ojos de Eduardo Robles sobre ella constantemente, una presencia fría que la vigilaba. Sabía que él la consideraba una amenaza. Lo que él no sabía, era que la verdadera amenaza no era ella, sino los secretos que el Imperio Ferrer había enterrado. Su llegada a esa casa no había sido una coincidencia. Había sido el resultado de un plan meticulosamente trazado durante años, una forma de justicia poética. Miró el objeto en su pecho, su superficie metálica tibia contra su piel. Era mucho más que un recuerdo. Era una promesa. Una promesa que le había hecho a su abuela en su lecho de muerte. Una promesa de descubrir la verdad sobre la muerte de su madre, sin importar el costo. El miedo se mezclaba con una determinación de hierro en su interior. Estaba jugando un juego peligroso, pero al mirar a Mateo, supo que no podía dar marcha atrás. Tenía que seguir adelante, hasta el final. Eduardo observaba desde la ventana panorámica de su oficina, su mirada fija en la lejana mansión Ferrer,
Sostenía un informe de un investigador privado, Elena Morales. Huérfana. Sin antecedentes. Vive en un apartamento modesto. Voluntaria. Nada. El informe era decepcionantemente limpio, y eso lo hacía más peligroso. La gente simple no entraba en la vida de los Ferrer por casualidad. Pero entonces, vio algo más. Una fotografía de vigilancia. Elena en un cementerio antiguo, frente a una lápida desgastada. El nombre era casi ilegible, pero la fecha era clara. Coincidía con el año de un viejo escándalo que involucraba al padre de Andrés, un accidente, en una de sus fábricas que se había silenciado con dinero. Una pieza del rompecabezas encajó. La llegada de Elena no era una casualidad. Era una venganza. Sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Finalmente tenía algo tangible. Te tengo. Sus URRO con acento agudo a la fotografía. Ahora solo tenía que elegir el momento y el lugar adecuados. La celebración anual de la Fundación Ferrer sería su teatro. Y él sería el director de la obra. Una mañana Eduardo entró en el despacho de Andrés en la mansión, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de falsa solemnidad. Andrés, tenemos que hablar. Es sobre la fundación. Y sobre Elena. Su tono era grave como el de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Andrés dejó los informes, su cuerpo tensándose. ¿Qué pasa ahora, Eduardo? ¿Qué nueva conspiración has inventado? Eduardo ignoró el sarcasmo y abrió la carpeta. Contenía documentos, recortes de prensa antiguos y, en el centro, la fotografía de Elena en el cementerio. He estado investigando. Por tu seguridad, y lo que he encontrado. Es preocupante, señaló la imagen. Nuestra niñera milagrosa no es quien dice ser. Tiene una conexión con nuestro pasado, Andrés. Una conexión oscura que podría destruir la reputación que tu padre construyó. La forma en que pronunció las palabras, cargadas de insinuación, envió un escalofrío por la espalda de Andrés. Sabía que este era el ataque que Eduardo había estado preparando, un golpe para herirlo donde más le dolía, su juicio y su familia. ¿De qué estás hablando, Eduardo? Ve al grano de una vez. La voz de Andrés era firme, pero no pudo evitar que una semilla de duda se plantara en su mente. Miró los papeles, fragmentos de una historia sin sentido. Eduardo sonrió, un gesto de triunfo apenas disimulado. Paciencia, Andrés, todo se revelará a su debido tiempo. Y creo que el mejor lugar para hacerlo es en la gala de la fundación. Pienso que es vital que nuestros socios sepan a quién has metido en tu casa, al lado de tu hijo. La amenaza era clara y brutal. Eduardo planeaba una humillación pública, un espectáculo mediático para destruir a Elena, y de paso, demostrar la incompetencia de Andrés. Iba a usar el legado de su familia como un arma contra él. Andrés sintió una mezcla de furia impotente y miedo, furia por la manipulación y miedo por Elena. No te atreverás, dijo en un gruñido bajo. Eduardo recogió sus papeles. Ya lo he hecho, dijo antes de salir, dejando a Andrés solo en un silencio cargado de presagios. Tengo que advertirle, tengo que protegerla, pensó Andrés frenéticamente, caminando de un lado a otro. Pero ¿cómo? ¿Qué podía decirle? Mi socio cree que tienes un oscuro secreto y planea revelarlo frente a toda la élite. Sonaba a locura. Además, una pequeña y venenosa parte de él se preguntaba si Eduardo podría tener razón. ¿Quién era Elena en realidad? ¿Por qué tanto misterio? La duda comenzó a crecer, enredándose en sus sentimientos y ahogando la confianza que había depositado en ella. Miró por la ventana y la vio en el jardín, empujando el columpio de Mateo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. No podía ser una impostora. No podía ser malvada. Su corazón se negaba a creerlo, pero su mente, entrenada en el mundo de los negocios, le advertía que nunca subestimara a Eduardo. Estaba atrapado entre el amor naciente por Elena y una vida de confianza en el juicio de su socio. La gala se acercaba, y con ella, una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. ¿A quién debía creer? La mansión Ferrer, que por unas semanas se había sentido como un refugio, ahora parecía una prisión de cristal, hermosa por fuera pero opresiva por dentro. Cada rincón guardaba una tensión latente. Andrés intentaba actuar con normalidad, pero Elena notaba su distancia, su mirada preocupada. ¿Pasa algo, Andrés? Pareces lejos.
Le preguntó una noche, después de acostar a Mateo, su voz llena de preocupación. Él negó con la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos por miedo a que ella viera la duda en ellos. Solo es el estrés del trabajo. La gala de la fundación se acerca y hay mucho que preparar. Era una verdad a medias, una mentira para protegerla, o quizás para protegerse a sí mismo de una verdad que no estaba preparado para afrontar. Ella no insistió, pero él vio la herida en sus ojos. La estaba alejando, construyendo un muro entre ellos justo cuando más la necesitaba. La red de Eduardo no solo lo estaba aislando en el mundo exterior, sino que estaba envenenando el santuario que y con acento agudo ha construido en su hogar. Andrés sabía que no podía enfrentar a Eduardo solo. Necesitaba ojos y oídos en lugares a los que él ya no tenía acceso sin levantar sospechas. Por eso, llamó a Javier, un joven y brillante analista financiero de la empresa, uno de los pocos en quien aún confiaba implícitamente. Javier le debía su carrera a Andrés, quien lo había defendido de las intrigas de Eduardo en el pasado. Se encontraron discretamente en un café anónimo, lejos de las miradas curiosas de la élite. Javier, necesito que investigues algo para mí. Con la máxima discreción. Revisa los archivos financieros antiguos, los de hace 20 años. Busca cualquier transferencia inusual, cualquier cuenta offshore, cualquier cosa que involucre a mi padre y a Eduardo, por pequeña que sea. Javier asintió, su rostro serio. Considera lo hecho, Andrés, pero ten mucho cuidado. Eduardo tiene espías en todas partes, se ha vuelto paranoico, lo controla todo. La advertencia de Javier no hizo más que confirmar los peores temores de Andrés. La batalla no sería solo por el control de la empresa, sino por su propia supervivencia, y el tiempo se estaba agotando. ¿Encontraría Javier algo a tiempo? La presión en la oficina se volvió insoportable. Eduardo convocaba reuniones a las que deliberadamente no invitaba a Andrés, tomando decisiones estratégicas a sus espaldas, y luego presentándoselas como hechos consumados. En una de esas reuniones, a la que Andrés se presentó sin ser invitado, la tensión explotó. Estaban discutiendo una fusión hostil que Andrés había vetado repetidamente por considerarla éticamente cuestionable. La decisión ya está tomada, Andrés. El Consejo apoya mi visión. Tu sentimentalismo nos está costando oportunidades de oro, dijo Eduardo con frialdad delante de todos. Andrés sintió las miradas de los demás directivos, una mezcla de lástima y oportunismo. Mi sentimentalismo, como tú lo llamas, se llama ética, Eduardo. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo, replicó Andrés, su voz resonando en la sala de juntas. Eduardo se levantó, su rostro una máscara de furia contenida. Se acercó a él hasta quedar a centímetros, su voz un siseo venenoso solo para sus oídos. Tu debilidad emocional nos cuesta millones, Andrés. Recupérate, o lo perderás todo. Y créeme, me aseguraré de que lo pierdas. La amenaza era una sentencia. Algo estaba a punto de romperse. Días después, Andrés organizó una pequeña rueda de prensa en un hotel para anunciar una nueva iniciativa benéfica, un intento de recuperar el control de la narrativa pública antes de la gala. Elena lo acompañó, a pesar de sus reservas. Quería mostrar un frente unido. La sala estaba llena de periodistas, y al principio, todo transcurrió con normalidad. Andrés hablaba con pasión sobre el proyecto, y Elena sonreía a su lado, una presencia serena y de apoyo. Pero Andrés vio a un periodista de un conocido tabloide sensacionalista, un hombre conocido por sus tácticas de hiena, esperando pacientemente su turno. Sabía que era un peón de Eduardo. Este es el momento, pensó con una sensación de náusea, era inevitable. La trampa estaba puesta, y él había caminado directamente hacia ella, llevando a Elena consigo. ¿Podría protegerla de lo que estaba por venir? ¿O estaba a punto de presenciar su destrucción pública? La anticipación era una tortura, un veneno lento que se extendía por sus venas, realizando cada músculo de su cuerpo. El momento había llegado, y entonces, ocurrió. Justo cuando Andrés respondía una pregunta, el periodista de tabloide levantó la voz. Señor Ferrer, ¿es verdad que su nueva pareja, la niñera de su hijo, tiene un pasado turbulento y que solo busca su fortuna? La pregunta explotó en la sala como una granada, seguida de un silencio profundo. Luego, el infierno se desató con el sonido de cientos de flashes.
La sonrisa de Elena se congeló, el color desapareciendo de sus mejillas. Sintió un frío glacial recorrer L.A., paralizándola. Cada mirada parecía una daga clavándose en su piel. No aquí. Por favor, no aquí, pensó, aturdida. Andrés sintió una oleada de furia, sus manos se cerraron en puños. Vio la sonrisa de satisfacción en el rostro de Eduardo, que observaba desde el fondo de la sala. Era su jugada, una humillación pública, orquestada para destrozarlos. Instintivamente, la mano de Elena subió a su cuello, sus dedos temblorosos, buscando el consuelo familiar del asterisco colgante oculto bajo la tela de su vestido, un ancla en medio de la tormenta. ¿Cómo se atreven? ¿Quién les ha dado el derecho a juzgarla?, pensó Andrés, su mente corriendo para encontrar una salida. Agarró la mano de Elena, que estaba helada, y la apretó con una fuerza que prometía protección. Se giró hacia el periodista, sus ojos ardiendo con una furia controlada. Esa pregunta es una impertinencia y una falta de respeto. No voy a dignificarla con una respuesta, dijo con voz firme. La señorita Morales es una persona íntegra y maravillosa, y exijo que se le trate con el respeto que merece. Este evento ha terminado. Sin esperar réplica, rodeó a Elena con su brazo y la guió a través de la multitud que ahora gritaba preguntas hirientes. Los flashes eran relámpagos incesantes. La sacó de allí, lejos de las miradas acusadoras. Una vez dentro del coche, el silencio era más pesado que cualquier grito. Elena miraba por la ventana, la ciudad pasando como un borrón a través de sus lágrimas silenciosas. Su llanto era una fractura del corta-alquía-polquear parió. Andrés nunca se había sentido tan impotente, y a la vez, tan furioso. Sabía que Eduardo había cruzado una línea de la que no había retorno. De vuelta en la mansión, la atmósfera era irrespirable. Elena se encerró en su habitación, negándose a hablar. Andrés no la presionó. En su lugar, caminaba por su despacho como un animal enjaulado, su rabia enfriándose hasta convertirse en una determinación calculadora. Su teléfono vibró. Era Javier. Andrés, tienes que ver esto. Lo he encontrado. No es una pistola humeante, pero es la bala. Un documento bancario que lo cambia todo. Javier le envió una imagen. Era la copia de una transferencia, fechada una semana después del accidente de hacía 20 años. Una suma astronómica había sido transferida desde una cuenta olvidada de la familia Ferrer a un fondo en las Islas Caimán. El beneficiario estaba codificado, pero el origen del dinero era innegable y, lo más importante, la firma que lo autorizaba. Esto es la prueba del encubrimiento, dijo Javier por teléfono. Pagaron para que alguien guardara silencio. Y la cuenta de origen, solo 2 personas tenían acceso a ella. Tu padre y un joven ejecutivo llamado Eduardo Robles. La revelación golpeó a Andrés como un rayo. Eduardo no solo protegía el legado, se protegía a sí mismo. Lo sabía. En el fondo de mi alma, lo sabía, pensó Andrés, mirando el documento en su teléfono, con una mezcla de horror y una extraña sensación de alivio. La pieza final del rompecabezas había encajado, y la imagen que formaba era más oscura de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba de una simple lucha de poder o de la ambición desmedida de un socio. Se trataba de un crimen, de un encubrimiento que se había prolongado durante 2 décadas, envenenando el corazón de su familia y de su empresa. La lealtad ciega que una vez había sentido por Eduardo se hizo añicos, dejando al descubierto la cruda y fea verdad. El hombre que había sido como un hermano para él, el mentor en quien había confiado Don, después de la muerte de su padre, era en realidad un manipulador y un criminal. La rabia inicial dio paso a una claridad helada, sabía lo que tenía que hacer. La gala de la fundación no sería su ejecución, como Eduardo planeaba, sería el juicio de Eduardo. Y él, Andrés Ferrer, sería el fiscal, el juez y el verdugo. Por Elena. Por su madre. Y por la memoria de su padre. A la mañana siguiente, con una nueva y sombría determinación, Andrés fue a la habitación de Elena. Golpeó suavemente la puerta. Elena, soy yo, por favor, tenemos que hablar. Tras unos segundos de silencio, la puerta se abrió. Elena estaba pálida, sus ojos hinchados por el llanto, pero había una chispa de desafío en su mirada. No voy a huir, Andrés. No les daré esa satisfacción,
dijo antes de que él pudiera hablar. Él le mostró el teléfono, la imagen del documento bancario. No tendrás que hacerlo, he encontrado esto. Creo que es la prueba que has estado buscando toda tu vida. Ella miró la pantalla, sus ojos recorriendo las cifras, la fecha, la firma. Un sollozo se escapó de sus labios, una mezcla de dolor por la confirmación de la traición y de alivio por la llegada de la verdad. Entonces, todo era cierto, susurró. Andrés la tomó de las manos. Sí, y esta noche, en esa gala, todo el mundo lo sabrá. Pero necesito que confíes en mí. Necesito que sigas mi plan, pase lo que pase. Signo de apertura de interrogación. ¿Puedes hacerlo? Ella lo miró a los ojos, vio la determinación de acero en ellos y asintió. Sí. Juntos. Tengo algo más que mostrarte, dijo Javier por teléfono esa misma tarde. He estado buscando en los archivos personales de tu padre, los que guardas en la bóveda. Encontré una caja vieja, llena de cartas. Andrés se reunió con él de inmediato. Dentro de la caja, había docenas de cartas escritas a mano. La mayoría eran de Sofía, su esposa. Pero debajo de ellas, había otro paquete, atado con una cinta descolorida. Eran cartas de una mujer llamada Laura Morales. Eran cartas de amor. Cartas que hablaban de sueños compartidos, de un futuro juntos, lejos del mundo opresivo de los negocios. Y en la última carta, fechada apenas unos días antes de su muerte, Laura le hablaba a Ricardo de su miedo. Tengo miedo de Eduardo. Sabe lo nuestro. Me ha amenazado. Dice que arruinaré el legado de tu familia, que soy un peligro. Ricardo, por favor, tenemos que irnos pronto. Andrés leyó las palabras, el corazón encogido. No era solo un encubrimiento, era un asesinato. Eduardo no solo había silenciado un escándalo, había eliminado a una rival. Dios mío, susurró Andrés, ahora tenía el motivo, el arma y la oportunidad. La noche de la gala, la tensión era un personaje más en la lujosa mansión. Elena se preparaba en silencio, sus movimientos mecánicos, su mente a kilómetros de distancia. Llevaba puesto el vestido azul noche que Andrés le había regalado, una prenda sencilla pero elegante que contrastaba con la tormenta que se agitaba en su interior. No puedo hacerlo. Voy a derrumbarme delante de todos, pensó, mirándose al espejo. Vio el rostro de una impostora, una mujer jugando un papel que no le correspondía. Pero entonces su mano subió instintivamente a su cuello, sus dedos cerrándose sobre la forma familiar del objeto que su abuela le había dado. Sintió su calor, el peso de su historia, la promesa que contenía. Cerró los ojos y respiró hondo. No lo hacía por ella. Lo hacía por su madre. Por todas las mentiras, por todos los años de dolor silencioso. La imagen de Mateo, durmiendo pacíficamente en su cuna, apareció en su mente. Y lo hacía por él. Por su futuro. Abrió los ojos, y la mujer asustada del espejo había desaparecido. En su lugar, había una guerrera. Estaba lista. ¿Estás segura de esto, Elena?, le preguntó Andrés, cuando se encontraron al pie de la gran escalera. Vio la transformación en ella, la determinación de acero en sus ojos, y sintió una oleada de admiración que eclipsó su propio miedo. Ella asintió, sin necesidad de palabras. Él le ofreció el brazo, y ella lo tomó. Caminaron juntos hacia el coche que los esperaba, un frente unido contra el mundo. Durante el trayecto a la plaza central, no hablaron. El silencio no era incómodo sino denso, cargado de todo lo que estaba en juego. Andrés repasaba el plan en su mente una y otra vez. Había tantas variables, tantas cosas que podían salir mal. Un solo error, una sola vacilación, y todo estaría perdido. Miró de reojo a Elena. Estaba tranquila, su mirada fija en las luces de la ciudad que pasaban. Parecía haber encontrado una paz interior que a él se le escapaba. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. Ella se volvió hacia él, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. En que la verdad es como el sol. Puedes ocultarla por un tiempo, pero al final, siempre encuentra la manera de brillar. La plaza central se había transformado en un imponente escenario de poder y opulencia. El evento benéfico anual de la Fundación Ferrer era el punto culminante del calendario social, una noche donde la filantropía y los negocios se entrelazaban bajo un cielo estrellado. Una enorme tarima se alzaba frente a la catedral,
con pantallas gigantes que proyectaban el logo de la fundación. Las mesas, cubiertas con manteles de lino y adornadas con extravagantes centros florales, estaban ocupadas por las figuras más influyentes: políticos, empresarios, artistas y periodistas. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y el sonido de una orquesta de cámara, pero bajo esa superficie de elegancia, Andrés sentía una corriente de tensión. Sabía que no estaban allí para celebrar, estaban allí para presenciar una ejecución pública, la suya. Cada sonrisa, cada saludo, se sentía como una daga de hipocresía. Esto es un circo romano, pensó con amargura. Era una arena de gladiadores, y Eduardo Robles era el emperador a punto de dar la señal con el pulgar hacia abajo. Elena caminaba a su lado, con la mano firmemente sujeta a la de él, un ancla en un océano de tiburones. Llevaba un vestido sencillo de un profundo color azul noche que hacía resaltar el brillo febril de sus ojos, pero Andrés podía sentir el temblor que recorría su cuerpo. Sus hombros estaban rígidos, su sonrisa frágil, un valiente intento de aparentar normalidad. La humillación de la rueda de prensa la había dejado una cicatriz, y ahora se enfrentaba a la misma multitud, a una escala mayor. «No tienes que hacer esto, Elena. Podemos irnos ahora mismo», le susurró Andrés. Ella negó con la cabeza, su determinación más fuerte que su miedo. «No. No voy a esconderme como si fuera una criminal. No he hecho nada malo. Nunca permitiré que te haga daño», pensó él, sintiendo una oleada de rabia protectora. Su valor lo dejó sin aliento, llenándolo de admiración y culpa por haberla arrastrado a ese infierno. «Pase lo que pase, quiero que sepas que confío en ti», le dijo él apretando su mano. Era una promesa en medio del campo de batalla. ¿Sería suficiente? Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Eduardo Robles subió al escenario con la confianza de un conquistador. Las luces lo bañaron en un halo dorado, haciéndolo parecer más grande, más imponente. Ajustó el micrófono con un gesto teatral y recorrió a la multitud con una mirada cálida y calculadora. «Amigos, benefactores, pilares de nuestra comunidad», comenzó, su voz resonando con poder. «Nos reunimos para celebrar otro año de logros de la Fundación Ferrer, un legado de compasión iniciado por mi mentor, mi amigo, el incomparable Ricardo Ferrer». Hizo una pausa dramática, permitiendo que un aplauso se extendiera por la plaza. Andrés sintió una náusea al oírle invocar el nombre de su padre, usando su memoria como un arma. «Mi padre no querría esto», pensó con una rabia fría. Elena, a su lado, se estremeció al escuchar el nombre de Ricardo. Un recuerdo doloroso que la conectaba a esa familia de una manera que nadie podía imaginar. Eduardo continuó su discurso, hablando de responsabilidad, de integridad, de proteger el legado. Cada palabra era una piedra, construyendo el camino hacia su ataque final. Pero un legado, amigos, no es solo un edificio o una cuenta bancaria. Es un conjunto de valores. Es la fortaleza del carácter. Y es mi deber, un deber doloroso pero necesario, expresar mi profunda preocupación por el futuro de ese legado. La sonrisa de Eduardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de grave solemnidad. Sus ojos se posaron directamente en Andrés, una diana iluminada. El murmullo de la multitud se apagó, reemplazado por un silencio tenso. Como saben, nuestro presidente, Andrés Ferrer, ha sufrido una pérdida devastadora. Pero el dolor, a veces, puede nublar el juicio, puede hacernos vulnerables a influencias indebidas. La insinuación era un puñal envenenado. Los periodistas escribían frenéticamente. Las cámaras se giraron para enfocar a Andrés y Elena. «Estoy viendo cómo el imperio que juré proteger se debilita por decisiones impulsivas y una falta de discernimiento. La estabilidad de Empresas Ferrer, y por extensión, el futuro de esta fundación, está en grave peligro». La acusación quedó flotando en el aire. El juicio público había comenzado. «No puedo creer que esté haciendo esto. Aquí, delante de todos. Es un monstruo», pensó Elena, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta, robándole el aire. Quería gritar, huir, pero estaba paralizada, clavada en su silla por el peso de cientos de miradas. Las palabras de Eduardo eran un eco de sus peores pesadillas. La acusación de ser una oportunista,
la misma calumnia que había perseguido a su madre. Sintió las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se obligó a no llorar, se negó a darle a Eduardo esa satisfacción. Miró a Andrés. Él la miraba fijamente, sus ojos llenos de una furia helada que la reconfortó. No había miedo en su mirada, solo una determinación de acero. Le dio un apretón imperceptible en la mano, un mensaje silencioso. Estoy aquí. No estás sola. Tú es parte del plan. Parte del plan. No entendía nada, pero decidió aferrarse a esa extraña calma. El mundo podía desmoronarse, pero mientras él estuviera a su lado, sentiría que podía enfrentarse a cualquier cosa. La voz de Eduardo retumbó de nuevo, cada sílaba calculada para infligir el máximo daño. Por lo tanto, con el corazón apesadumbrado, pero con un firme sentido del deber, he convocado a los miembros del Consejo para proponer una moción de emergencia. Una moción para suspender temporalmente a Andrés Ferrer de sus funciones como presidente, a la espera de una evaluación de su aptitud para liderar. El impacto de sus palabras fue una onda expansiva. Era un golpe de Estado en toda regla, ejecutado a la vista de todos. Los miembros del Consejo se miraron, sus rostros una mezcla de sorpresa, incomodidad y complicidad. Eduardo había hecho su trabajo, sembrando la duda. Esto no es un ataque personal, continuó, su tono empapado de falsa compasión. Es para proteger el legado de Ricardo Ferrer, para proteger a los miles de empleados y, sobre todo, para proteger al pequeño Mateo de un entorno volátil. Usar a Mateo. Esa fue la última línea que cruzó. Andrés se puso lentamente de pie, y su movimiento atrajo todas las miradas. El silencio era total, el preludio de la batalla final. Eduardo, siempre tan predecible, escondiéndote detrás de palabras como legado y deber, para disfrazar tu ambición. La voz de Andrés era tranquila, casi conversacional, pero cortaba el aire como un bisturí. Se dirigió hacia el escenario, no con prisa, sino con la calma de un man que sabe lo que va a hacer. Subió los escalones y se paró junto a Eduardo tomando otro micrófono. Los dos hombres se miraron, dos reyes en un tablero de ajedrez. Hablas de mi juicio nublado por el dolor. Tienes razón. El dolor me impidió ver la serpiente venenosa que anidaba a mi lado, esperando el momento para atacar. El insulto fue directo, una declaración de guerra. Un jadeo recorrió a la multitud. Eduardo mantuvo la compostura a duras penas, pero Andrés vio un tic nervioso en su mandíbula. Hablas de proteger a mi hijo. Pero la única amenaza para mi hijo, para esta empresa, eres tú, Eduardo. Y esta noche, todo el mundo va a saber por qué. La promesa en su voz era escalofriante. Basta de este teatro absurdo, Andrés, estás haciendo el ridículo, estás confirmando todo lo que he dicho. La voz de Eduardo era ahora más aguda, perdiendo su calma y revelando la ira. Se dirigió a los miembros del Consejo. Señores, les pido que voten. Ahora mismo. Por el bien de la compañía. Pero antes de que nadie pudiera moverse, una tercera figura subió al escenario. Era Elena. Se movía con una gracia frágil pero decidida, sus ojos fijos en Eduardo, no con miedo sino con una fuerza que nadie esperaba. El silencio en la plaza se hizo más profundo. ¿Qué hacía ella allí? Usted habla de mi supuesta influencia sobre Andrés, dijo Elena, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza. Pero no sabe nada de mí. No sabe quién soy realmente. Eduardo la miró con desdén. ¿Y quién eres tú? ¿Una voluntaria que vio una oportunidad de oro? La humillación final. Pero Elena no se inmutó. Soy la hija de Laura Morales, una mujer que trabajó para su familia, una mujer que murió en un supuesto accidente que ustedes se encargaron de encubrir. La revelación cayó como una bomba atómica en la plaza. ¿Laura Morales? El nombre no significaba nada para la mayoría, pero para algunos de los miembros más antiguos del Consejo, provocó un destello de reconocimiento, un recuerdo incómodo de un viejo escándalo silenciado. «Eso es una mentira absurda, una calumnia desesperada», gritó Eduardo, su rostro perdiendo su máscara de control, contorsionado por el pánico. Pero Elena continuó, su voz ahora clara y resonante. «Mi madre amaba a su padre, señor Ferrer, y su padre la amaba a ella. Pero ella sabía demasiado sobre ciertos negocios turbios, sobre ciertos socios, que lo llevaban por un camino oscuro, y por eso tuvo que morir». Se volvió hacia Andrés,
sus ojos llenos de una tristeza compartida. Mi madre siempre me dijo que Ricardo era un buen hombre, pero que estaba rodeado de gente peligrosa. Gente como él, dijo, señalando a Eduardo. Gente que haría cualquier cosa por el poder. La historia era tan increíble que nadie sabía qué pensar. ¿Era la verdad o la invención de una mujer desesperada? No tienes pruebas de nada, siseó Eduardo recuperando un ápice de su arrogancia. Son solo palabras, las palabras de una oportunista, pero se equivocaba. Estaba terriblemente equivocado. No tengo documentos firmados, solo tengo esto. Con un movimiento lento, Elena sacó de debajo de su vestido el objeto que siempre llevaba. Lo levantó para que todos pudieran verlo, la luz de los focos arrancando destellos del metal desgastado. Este asterisco colgante asterisco en forma de sol. Fue un regalo. Un regalo que Ricardo Ferrer le hizo a mi madre como una promesa. Una promesa de que siempre la protegería. Una promesa que él no pudo cumplir porque alguien se aseguró de que no pudiera. La cámara de la pantalla gigante hizo un zoom sobre el objeto. Y en ese instante, una mujer mayor en la audiencia, la viuda de uno de los socios más antiguos de Ricardo, se puso de pie de un salto, su rostro pálido por la conmoción. «Yo recuerdo esa joya», exclamó. Ricardo la mandó hacer. Se la regaló a una de sus empleadas, una joven llamada Laura, poco antes de que muriera. Dijo que era un símbolo de un nuevo comienzo para ambos. Un símbolo. Una promesa. Una vida robada. Y un encubrimiento. La voz de Andrés retumbó, llena de furia justiciera. Mientras la atención estaba en Elena, él había hecho una señal a Javier, que esperaba entre bastidores. La imagen del objeto en la pantalla fue reemplazada por un documento. Un extracto bancario. Y una firma inconfundible. Esto, damas y caballeros, es la prueba que Eduardo decía que no existía. Una transferencia de una suma considerable desde una cuenta oculta de la familia Ferrer a un fondo en las Islas Caimán. Realizada una semana después de la muerte de Laura Morales. Andrés señaló la firma en la parte inferior. Una transacción así requería dos firmas. La de mi padre Ricardo Ferrer, y la del jefe de operaciones, de la compañía en aquel entonces, un joven y ambicioso ejecutivo llamado Eduardo Robles. El silencio fue absoluto. Todas las miradas se clavaron en Eduardo, cuyo rostro se había convertido en una máscara de cera, pálida y sudorosa. Su mundo, construido sobre mentiras, se estaba desmoronando en directo. El cazador se había convertido en la presa. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Es una falsificación. Todo es una vil mentira. Está desesperado. Las negaciones de Eduardo eran estridentes, el sonido de un animal atrapado. Pero ya nadie le creía. La evidencia era demasiado contundente. Él me obligó, Ricardo me obligó a firmar. Dijo que era necesario para proteger a la empresa de un escándalo. Yo solo cumplía órdenes, era leal. Su confesión salió a borbotones, una mezcla de autojustificación y pánico. Se dio cuenta de lo que había dicho demasiado tarde. Acababa de admitir su participación en el encubrimiento, delante de cientos de testigos y cámaras. El juego había terminado. Dos agentes de seguridad subieron al escenario, y se colocaron a cada lado de Eduardo. Él los miró con los ojos desorbitados, la realidad de su caída golpeándolo. Andrés, por favor, hemos sido como hermanos, suplicó, su voz reducida a un susurro patético. Andrés lo miró, no con odio, sino con una lástima fría. Los hermanos no se traicionan, Eduardo. Tú mismo te has sentencia. Los guardias lo agarraron de los brazos y se lo llevaron, mientras los flashes de las cámaras capturaban su desgracia. En medio del tumulto, Andrés se acercó a Elena. Ella seguía de pie en el centro del escenario, como el ojo tranquilo de un huracán, sosteniendo el objeto que había cambiado sus vidas. Él tomó suavemente su mano libre, sus dedos entrelazándose con los de ella. No necesitaban palabras. Sus miradas lo decían todo. Gratitud. Alivio. El reconocimiento de dos almas que habían encontrado refugio la una en la otra. La verdad los había hecho libres, pero también había dejado al descubierto heridas profundas. Él la guió hacia el frente del escenario, hacia el micrófono. La multitud se fue calmando, esperando una conclusión.
Andrés respiró hondo. Esta noche, comenzó, su voz firme y clara. La Fundación Ferrer renace. Ya no será un monumento a los secretos. A partir de hoy, será un faro de verdad y de justicia. Un legado dedicado no solo a la memoria de mi padre Ricardo Ferrer, sino también a la de Laura Morales, una mujer valiente a la que le robaron la vida. Un aplauso espontáneo comenzó en la primera fila y se extendió como una ola por toda la plaza. La justicia puede tardar, pero siempre llega. No puedo creer que haya terminado. Mamá, donde quiera que estés, lo logramos, pensó Elena sintiendo cómo las lágrimas que tanto había contenido finalmente rodaban libres. No eran de dolor sino de una liberación abrumadora. El peso de una promesa, el peso de una vida buscando respuestas, se había levantado de sus hombros. Miró a Andrés, que seguía hablando describiendo sus planes para reformar la fundación, para crear un fondo especial en nombre de Laura para ayudar a víctimas de injusticias corporativas. Lo miró no como su empleador, sino como el hombre que había creído en ella, que había arriesgado su imperio por defender su honor. Y en su corazón, sintió florecer la esperanza. La esperanza de un futuro donde no tendría que esconderse. Junto a él, vio la posibilidad no solo de sanar sus heridas, sino de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La batalla había terminado, y aunque estaba agotada, se sentía más viva que nunca. Sabía que el camino no sería fácil, pero ya no lo caminaría sola. La plaza, que momentos antes había sido un tribunal, se transformó en un lugar de celebración respetuosa. La gente se acercaba a Andrés y a Elena, no con curiosidad morbosa, sino con respeto genuino. Les daban la mano, les ofrecían palabras de apoyo, se disculpaban por haber dudado. Los miembros del consejo, avergonzados, le aseguraron a Andrés su lealtad, distanciándose de la desgracia de Eduardo. Los periodistas que antes los habían acosado, ahora escribían titulares sobre el coraje, la verdad y la justicia. El mundo había dado un vuelco. Andrés, con una calma que no había sentido en años, gestionó la situación con una gracia y autoridad que sorprendió a todos. Ya no era el viudo afligido y vulnerable, sino un líder forjado en el fuego, y a su lado, Elena ya no era la misteriosa niñera. Era la heroína indiscutible de la historia, la mujer que con su valentía había derribado un imperio de mentiras. Juntos en el centro de ese escenario, parecían invencibles. Más tarde esa noche, mucho después de que la multitud se dispersara, Andrés y Elena regresaron a la mansión. La casa, que había sido un lugar de tensión, ahora se sentía diferente, como si una maldición se hubiera levantado. El aire era más ligero. Entraron sigilosamente en la habitación de Mateo, que dormía profundamente, ajeno a la tormenta que sus padres acababan de capear. Su respiración era suave, el sonido más tranquilizador del mundo. Elena se inclinó, y le dio un beso en la frente, su corazón lleno de un amor protector. Andrés se paró detrás de ella, colocando sus manos sobre sus hombros. «Salvaste a mi hijo esa primera noche», dijo en voz baja, «y esta noche, nos has salvado a todos. Nos has dado la verdad». Elena se apoyó en él. «No lo hice sola», susurró. «Lo hicimos juntos». Se quedaron así un largo rato, mirando al niño que los había unido. En ese cuarto, tranquilo, ya, no eran el magnate y la niñera. Eran una familia rota y remendada, pero una familia al fin. «¿Qué haremos ahora? ¿Todo ha cambiado para siempre?», preguntó Elena, su voz un murmullo. La magnitud de los acontecimientos comenzaba a asentarse, y con ella, la incertidumbre del mañana. La caída de Eduardo dejaría un vacío de poder, el escándalo sacudiría los cimientos de Empresas Ferrer. La vida que conocían había cambiado irrevocablemente. Andrés se giró para mirarla. «Ahora», dijo con certeza, «empezamos de nuevo. Desde cero. Construimos algo mejor. Algo más honesto. Algo que nuestro hijo pueda heredar con orgullo, no con vergüenza». Tomó el rostro de ella entre sus manos. «Y lo haremos juntos, si tú quieres, claro». No era una propuesta de negocios. Era algo más profundo. Una pregunta sobre sus futuros entrelazados. Elena sintió que su corazón daba un vuelco. Sí.
respondió sin duda, su voz llena de emoción. Sí, quiero. En ese momento, en esa habitación silenciosa, con la respiración de su hijo como única música, sellaron un nuevo pacto, no con palabras, sino con una mirada cool, que lo decía todo. Tengo que hacer una llamada. Hay alguien que necesita saber la verdad de nuestra boca, no de las noticias. Andrés se apartó, marcando el número de su tía materna, la hermana de su madre. La voz de su tía sonó somnolienta, hasta que Andrés comenzó a hablar, a contarle todo. La historia de Laura, de Elena, del objeto, de la traición de Eduardo. Ella escuchó en silencio, interrumpiendo con jadeos de sorpresa. Había conocido a Laura. Nunca había creído la historia del accidente. Siempre supe que tu padre no era un monstruo, Andrés. Pero Eduardo, él siempre tuvo una oscuridad en su interior. Me alegro de que la verdad haya salido a la luz. Me alegro de que estés a salvo y de que hayas encontrado a alguien como Elena. Las palabras de su tía fueron un bálsamo. Colgó sintiéndose más ligero. Había comenzado a reparar los lazos familiares rotos, a limpiar el nombre de su padre de las manchas de Eduardo. La reconstrucción no sería solo corporativa, sino también personal. He estado pensando en algo, dijo Andrés, regresando a la habitación. Su expresión era seria, sus ojos brillaban con una nueva idea. La fundación. Tenemos que cambiarlo todo. El nombre, la misión, todo. Ya no puede ser la Fundación Ferrer. Elena lo miró, intrigada. ¿Y cómo la llamarías? Andrés sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. La llamaremos la Fundación Laura Morales. Y su misión no será solo dar dinero. Será buscar justicia para los que no la tienen. Defenderemos a los que no tienen voz, lucharemos contra la corrupción, nos aseguraremos de que nadie más pase por lo que tú y tu madre pasaron. La idea era audaz y perfecta. Era la forma más poderosa de honrar la memoria de Laura, de transformar una tragedia en una fuerza para el bien. Elena se quedó sin palabras, abrumada. Andrés, eso es. Maravilloso. Él tomó su mano. Es lo correcto, es el único camino a seguir. Para limpiar nuestro nombre, para construir un futuro del que podamos estar orgullosos. Él realmente lo entiende. Ve más allá del dinero y del poder. Ve a las personas, ve mi dolor, pensó Elena con asombro. Durante toda su vida, había visto a los ricos como una fuerza impersonal y destructiva. Había luchado contra ese sistema desde las sombras. Pero Andrés era diferente. Había nacido en ese mundo de privilegios, pero no estaba corrompido. Tenía un corazón, una conciencia, una capacidad de empatía que la desarmaba. En ese momento, se dio cuenta de que se había enamorado de él. No del magnate, sino del hombre que lloraba por su esposa, del padre desesperado, del guerrero que había arriesgado su reino por defenderla. Era un amor que había crecido en silencio, en los pequeños gestos, en la confianza mutua. Y por primera vez en su vida, se permitió sentirlo plenamente, sin miedo. El futuro era incierto, pero con él a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier cosa. La noche había sido oscura, pero había dado paso a un amanecer brillante. Un año después, la plaza central se vestía de una luz nueva. El aire ya no olía a perfumes caros, sino a algodón de azúcar y pan recién horneado que se repartía gratuitamente. La atmósfera era opuesta a la de aquella noche de pesadilla. Donde antes resonaban los murmullos de la élite, ahora estallaban las risas de los niños y la música animada de una banda local. No había rastro de opulencia. En su lugar, globos de colores y guirnaldas de luces cálidas creaban un dosel de estrellas. Familias enteras, de los barrios que la antigua fundación había ignorado, se mezclaban, compartiendo historias y sonrisas. Los antiguos donantes, los pocos que quedaban, parecían haberse despojado de una armadura invisible. Sus trajes eran más sencillos, sus posturas relajadas. Era la celebración de la nueva Fundación Laura Morales, un evento no para impresionar, sino para acoger. Un testimonio de que las heridas, por profundas que fueran, podían sanar y dar paso a algo más hermoso. Andrés y Elena no presidían el evento desde un pedestal.
estaban en el corazón de la celebración, inmersos en la multitud. Andrés, con Mateo en brazos, conversaba con un anciano que le contaba, con lágrimas en los ojos, cómo el nuevo programa médico de la fundación le había salvado la vista. Elena escuchaba a un grupo de mujeres, antiguas trabajadoras de la fábrica, que ahora dirigían una cooperativa textil gracias a un microcrédito. «Nunca creímos que alguien como ustedes se fijaría en nosotras, señora Elena», dijo una de ellas. Elena le tomó las manos. «No estamos por encima de nadie. Estamos con ustedes». Mateo, un torbellino de energía, reía a carcajadas persiguiendo pompas de jabón. «Míralo, es tan feliz», le susurró Andrés a Elena. «Quiero que crezca aquí, entre gente de verdad. Quiero que su apellido signifique esto, no lo que significaba antes». La transformación era total, visible en cada rostro sonriente. Era la prueba de que el perdón no era olvidar, sino construir un futuro brillante. «Nunca imaginé que algo tan hermoso pudiera nacer de tanto dolor», susurró Elena, observando la escena desde un rincón, con Mateo dormido sobre su hombro. «Es como ver florecer un jardín en un desierto de cenizas». Andrés se acercó, rodeándola con su brazo. «Tú eres la jardinera, mi amor. Tú trajiste la lluvia y las semillas. Yo solo te ayudé a quitar las malas hierbas». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz profunda. Su mente viajó por un instante a la noche del juicio, al miedo, a la humillación, a la valentía que tuvo que invocar. A veces parece que le ocurrió a otra persona. Vio a los adolescentes con becas universitarias, a las familias en viviendas dignas, vio la esperanza reflejada en sus ojos. «Mi madre estaría tan orgullosa de esto, y de ti», le dijo a Andrés, con la voz entrecortada por la emoción. Su sacrificio no había sido en vano. El dolor se había transformado en un propósito que sanaba a miles. «Ella nos está viendo, y está sonriendo, esto, y seguro». Andrés le dio un beso suave en la frente. Juntos, miraron el nuevo logo de la fundación proyectado en una pantalla. Un sol estilizado, cuyos rayos se convertían en manos abiertas, entrelazadas. Era un diseño de Elena, simple y poderoso. «Recuerdo cuando te vi por primera vez en aquella gala, tan llena de fuego y de dolor. Nunca habría adivinado el corazón increíble que se escondía». Elena se apretó más contra él. «¿Y tú?» El hombre atrapado en una jaula de oro. «¿Quién iba a decir que te convertirías en el mayor revolucionario de la familia Ferrer?». Se rieron suavemente. Su amor no había sido un flechazo, sino una construcción paciente, forjada en la adversidad y cimentada en la verdad. Habían tenido que desmantelar sus vidas para reconstruirlas juntos. «Aún tenemos un largo camino», dijo Andrés. «Esto no es un final feliz, Elena. Es un comienzo, uno difícil pero real». Ella asintió. Por primera vez en su vida, el futuro no le daba miedo. El futuro era una promesa. «Esto es solo el comienzo. Tenemos tanto trabajo por hacer». La voz de Andrés ya no tenía el tono de un magnate, sino la pasión de un hombre con una misión. Su propósito ya no era la acumulación de riqueza, sino su redistribución con justicia. Había tomado la decisión radical de vender las divisiones más controvertidas de Empresas Ferrer, invirtiendo cada centavo en la fundación y en proyectos de desarrollo social. La decisión había enviado una onda de choque por el mundo empresarial. Lo llamaron idealista, ingenuo, un traidor. «Estoy destruyendo un imperio», pensó, «pero estoy construyendo un legado». Viejos amigos de su padre le llamaban furiosos, pero a Andrés ya no le importaba la opinión de ese mundo. Había descubierto que el verdadero valor no se medía en acciones de bolsa, sino en el impacto positivo en la vida de las personas. Y ese impacto era incalculable, la única herencia que realmente deseaba dejar a su hijo Mateo y a las generaciones venideras. Elena, como directora ejecutiva de la Gidi Semelle Fundación, era el alma de esa transformación. Su liderazgo se basaba en la inspiración y la empatía. Conocía de primera mano las luchas de la gente a la que servían. Su despacho no estaba en un rascacielos, sino en el corazón del primer centro comunitario, con las puertas siempre abiertas. Trabajaban codo con codo, un equipo perfecto. Andrés aportaba la visión estratégica y los recursos, Elena, el corazón y la conexión humana. «No podemos aprobar este proyecto, Andrés»,
le dijo una tarde revisando unos planos. El arquitecto ha diseñado una entrada con escaleras. ¿Y las personas en silla de ruedas? La accesibilidad no es un lujo, es un derecho. Andrés la miró con admiración. Eran esos detalles, esa atención a la dignidad de cada individuo, lo que hacía que su trabajo fuera tan revolucionario. Juntos, eran una fuerza imparable para el bien, corrigiendo el pasado no con palabras, sino con acciones concretas. A veces todavía me cuesta creer que todo esto sea real, que tú seas real. La confesión de Andrés fue un susurro en la quietud del porche, mientras veían las estrellas. Mateo dormía, y la casa estaba envuelta en una paz hogareña. Durante tanto tiempo, después de la muerte de Sofía, sentí que mi vida se había acabado. Que estaba condenado a vagar por un mundo en blanco y negro. Su voz se quebró al recordar esa soledad abismal. Me levantaba, me ponía el traje, iba a la oficina y repetía los gestos. Pero por dentro, estaba muerto. Yo también estaba muerta por dentro, pensó Elena, recordando sus años de oscuridad. La obsesión por la venganza la había vaciado, dejándola hueca, llena de una rabia que la envenenaba. Era un fantasma persiguiendo a otros fantasmas. ¿Cómo habían logrado salir de aquello? La pregunta flotaba entre ellos, una maravilla silenciosa, un milagro nacido de la más profunda desesperación. Elena tomó la mano de Andrés, sus dedos entrelazándose con los de él. El dolor nunca desaparece del todo, mi amor. Es una cicatriz. Pero aprendemos a vivir con ella, a construir una nueva vida alrededor de ese espacio vacío. Le apretó la mano. El amor no resta, Andrés. No reemplaza lo que perdimos. El amor suma, expande el corazón para que el dolor y la alegría puedan coexistir. Él la miró, sus ojos llenos de una gratitud y un amor profundos. Tú me enseñaste a vivir de nuevo. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no es ocultar las emociones sino tener el valor de ser vulnerable. Me salvaste de mí mismo. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Nos salvamos mutuamente. Yo estaba perdida en mi búsqueda de venganza. Tú me enseñaste que la mejor justicia no es la destrucción sino la construcción. Se inclinó y lo besó, un beso suave y largo, lleno de promesas. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, el comienzo de una historia real. 10 años después, la Fundación Laura M. Orales era un referente nacional de cambio social. Aquel sueño de construir 5 centros comunitarios se había superado con creces. Ahora eran 7 y cada uno era el corazón de su barrio. Ofrecían un ecosistema de apoyo, guarderías gratuitas, programas de refuerzo escolar, talleres de capacitación laboral y clínicas asequibles. El impacto era medible. Miles de familias habían visto sus vidas transformadas. El modelo Ferrer se estudiaba en las universidades. No se trataba de donar dinero, sino de invertir en la autonomía y la dignidad de las personas. Su legado ya no era una torre de oficinas, sino una red de esperanza tejida en el tejido social de la ciudad. Y todo había comenzado con una promesa rota y el coraje de una mujer para exigir justicia, demostrando que una sola voz puede cambiar el mundo. Andrés, aunque seguía al frente de un imperio empresarial redefinido bajo principios éticos, dedicaba la mayor parte de su tiempo a la fundación. Viajaba por el país, no para cerrar acuerdos, sino para supervisar proyectos y abogar por cambios en las políticas públicas. Se había convertido en un defensor incansable de la justicia social, utilizando la plataforma que antes representaba el poder opresor para empoderar a los oprimidos. Elena, por su parte, era una líder social reconocida y admirada, una voz poderosa para los que no tenían voz. Daba conferencias, escribía artículos y se sentaba en comisiones gubernamentales. No hablamos de caridad, hablamos de derechos, solía decir en sus discursos. Juntos, habían creado un legado que trascendía el apellido Ferrer. Ya no eran definidos por la tragedia, sino por la esperanza que habían construido juntos. Su historia se contaba en los barrios como una leyenda moderna. Mateo Ferrer, ahora un preadolescente de 12 años, brillante y con un corazón tan grande como el de su madre, corría por los pasillos del centro comunitario del barrio donde Elena había crecido. No era el típico niño rico. Desde pequeño Andrés y Elena se habían asegurado de que creciera con los pies en la tierra, con un profundo sentido de la empatía. Sus fines de semana los pasaba como voluntario.
Ayudaba a repartir comida, leía cuentos a los niños o escuchaba las historias de los ancianos. Llevaba en su ADN la bondad de Elena y la determinación de Andrés. «Mamá, ¿por qué el señor Roberto siempre mira por la ventana con tanta tristeza?», le preguntó un día. «Porque extraña a su esposa, cariño». «A veces, la mejor compañía que podemos ofrecer es nuestro silencio», le explicó Elena. «El mundo necesita más gente que sepa escuchar», pensó ella, «y mi hijo será uno de ellos». En las noches tranquilas, Mateo a menudo le pedía a su madre que le contara la historia de la joya de la abuela Laura. Y Elena, con una sonrisa serena, sacaba de su joyero aquel pequeño y antiguo objeto de plata que lo había empezado todo. No lo guardaba en una caja fuerte, sino en un lugar accesible, como un recordatorio de su origen. Se sentaba con Mateo y sosteniendo la pieza, le contaba la historia. No era un cuento de hadas, sino una historia real sobre dignidad, promesas rotas y la fuerza para reconstruir una promesa mayor. Le hablaba de la importancia de luchar por la verdad. Y Mateo escuchaba con una madurez que iba más allá de sus años, sus ojos fijos en el pequeño sol de metal. Estaba entendiendo que el verdadero poder no reside en el dinero ni en los imperios, sino en el amor incondicional que nos une y en la verdad que nos hace libres. Una verdad que, tarde o temprano, siempre resiste cualquier tormenta.